Saludos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los gases. Mi equipo está conformado por Marjorie Castaño, Marcela Gómez y mi persona, Andrés Medina. Los gases. Con el término de gases nos referimos a uno de los tres principales estados de la agregación de la materia. Se caracteriza por la dispersión, fluidez y poca atracción entre sus partículas constitutivas. Los gases son de forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Los tipos de gases que tenemos. Los tipos de gases pueden ser combustibles o inflamables. Aquellos que pueden arder, esto es generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia de oxígeno u otros oxidantes. Corrosivos, aquellos que pueden entrar en contacto con otras sustancias de las que someten a procesos de reducción u oxidación intensos, generando daño en superficies o en presencia de materia orgánica. Comburentes, aquellos que permiten mantener viva una llama y una reacción inflamable. Tóxicos, aquellos que representan un peligro para la salud y por reacciones inducen en el cuerpo de los seres vivos como los gases radioactivos. Inertes o nobles, aquellos que en presencia de poca o nula reactividad, excepto en situaciones determinadas. Ideales no son realmente gases, sino un concepto ideal del trabajo de cómo se tendría que comportar un gas en una forma de abstracción. Los gases presentan las siguientes propiedades: intangibles, incoloros, infravoros. En la mayoría de estos gases son transparentes, imposibles de tocar y además carecen de color y sabor. Carecen de volumen propio, por el contrario, ocupan el volumen del contenedor en el que se encuentren. No poseen una forma propia, también asumen la de su contenedor, pueden dilatarse y contraerse tal y como los sólidos y los líquidos, en presencia de calor o frío. Son fluidos mucho más que los líquidos. Los gases carecen prácticamente de fuerza de unión entre sus partículas, pudiendo perder su forma y desplazarse de un recipiente a otro ocupando todo el espacio disponible. Tienen alta difusión. Los gases pueden mezclarse fácilmente entre sí debido al espacio entre partículas que poseen. Son solubles, así como los líquidos. Los gases pueden disolverse en agua u otros líquidos. Son muy comprensibles. Pueden obligarse a un gas a ocupar un volumen más pequeño, forzando las moléculas a estrecharse entre sí, así como las que se obtienen en gas licuado, o sea, líquido. ¿Cómo se producen los gases industriales? Los gases industriales se obtienen del aire mediante un proceso de separación o producidos por síntesis química. Pueden tomar distintas formas como comprimidos, en estado líquido o sólido. Entre ellos se encuentran el oxígeno, nitrógeno, argón, acetileno y otros gases nobles. Estos gases se producen a partir de fraccionamientos del aire. Una vez eliminadas las interferencias del vapor de agua, las partículas, el dióxido de carbono, el aire se comprime y se refrigera a muy bajas temperaturas, licuándose y separándose por destilación fraccionada en oxígeno, nitrógeno, argón y otros gases nobles. Son empleados en procesos son empleados en procesos industriales, tales como la fabricación de acero, aplicaciones médicas, fertilizantes, semiconductores. Las intoxicaciones por gases, según el mecanismo de acción por el que producen su toxicidad, distinguimos dos grupos grandes, que serían entonces los irritantes, que son aquellos que se caracterizan por ejercer su efecto lesionando la vía aérea, o sea que es por vía inhalatoria. Su acción irritante no solo la efectúa a nivel del árbol respiratorio, sino también que actúan sobre el resto de las mucosas que entra en contacto, provocando de esta manera pues ojo rojo, lagrimeo, odinofagia o estornudos. Los no irritantes actúan básicamente sin provocar lesiones a nivel local, se absorben hacia la sangre y ejercen su efecto a nivel sistémico, interfiriendo fundamentalmente en la cadena respiratoria tisular. La forma en que los gases ingresan al organismo. Entonces, acá cabe explicar la toxicocinética y la fisiopatología. Básicamente, con cada inhalación del aire se llena una gran cantidad de los millones de alvéolos. Es un proceso denominado la difusión, donde el oxígeno se desplaza desde los alvéolos hacia la sangre a través de los capilares, que recurren a las paredes alveolares. Se unen a una molécula llamada hemoglobina. Esta viaja pues por todo el torrente sanguíneo
al no tener el suficiente oxígeno en la sangre se llama hipoxemia. Por tanto, la coloración distal de las manos, o sea, la yema de los dedos y la boca sería de color como moradito o azul. Eso se llama una cianosis. Cabe explicar también entonces la circulación menor y mayor, que es donde realiza el intercambio de dióxido de carbono por el oxígeno, que es la circulación pulmonar o circulación menor de la sangre, va desde el corazón a los pulmones, donde se carga de oxígeno y descarga el dióxido de carbono, regresando al corazón cargada de oxígeno, a través de la vena pulmonar. En la circulación general o mayor, la sangre cargada de oxígeno sale por la arteria aorta y da vuelta a todo el cuerpo, antes de retornar al corazón a través de la vena cava. Entonces, ¿por qué es importante identificar eso? Para ver qué pasa. El monóxido de carbono es rápidamente absorbido por los alvéolos, pasando a la sangre donde se une a la hemoglobina. La absorción pulmonar es directamente proporcional a la concentración de CO en el ambiente, el tiempo de exposición, así como la velocidad de la ventilación alveolar, que a su vez depende del ejercicio realizado durante el tiempo de exposición, es acá donde alcanza los niveles tóxicos de carbos y hemoglobina que en muy poco tiempo. Órganos alterados. Entonces está el sistema nervioso central, donde se produce la fotofobia, el vértigo, náuseas, irritabilidad. Cuando hay mayor exposición se presentan entonces intoxicaciones más graves, donde aparecen alteraciones cognitivas, ataxia, convulsiones y disminución leve como de concentración. En la parte cardiovascular hay un efecto tóxico directamente sobre el miocardio por el CO, donde puede provocar arritmias cardíacas. Adicional, intoxicación puede causar también infarto agudo de miocardio y hasta la muerte. En la parte pulmonar pasa a una respiración superficial, que sería la taquipnea, donde se respira pues de manera más rápida, o la disnea, hay ausencia de respiración o la respiración es más lenta. En intoxicaciones graves puede aparecer el edema pulmonar no cardiogénico o el fallo cardíaco congestivo. A la parte del riñón, entonces, necrosis tubular y fallo renal. Los otros básicamente puede ser ampollas, a veces cianosis, manifestaciones de ceguera, papiledema, hemorragias retinianas. Entonces, efectos de los gases en la salud: pérdida de coordinación, desorientación, pérdida de la conciencia, envenenamiento, asfixia o muerte. Todo depende de qué, de la exposición, del tiempo de exposición del trabajador ante el gas. Se calcula que más del 80% de las muertes se producen en los incendios, mueren por efecto de los gases de la combustión, un porcentaje mucho más elevado que el de las víctimas producidas por el fuego. Los gases tóxicos que se producen en un incendio se pueden dividir en tres tipos: gases tóxicos, gases irritantes y gases asfixiantes. Como con todas las sustancias, la gravedad en la toxicidad depende de la dosis y de las condiciones físicas del afectado. Debemos tener cuidado si nos encontramos en un sitio similar, ya que la entrada de aire nuevo a un lugar cerrado con un incendio puede provocar que éste se avive y se produzca una deflagración. Bueno, los gases tóxicos que se producen en un incendio son los gases inertes y gases asfixiantes. Prevención del riesgo. Cuando se manipulan deben ser en un lugar abierto. En caso de escape, utilizar una máscara con su propio suministro de aire. No entre a rescatar a nadie si no cuenta con la protección adecuada. Vigile que los calentadores quemen bien el gas combustible y que no existan escapes. No mantenga el motor del carro encendido en los garajes cerrados o locales con escasa ventilación. Almacenamiento. Los gases comprimidos que se utilizan para diferentes actividades laborales deben ser correctamente almacenados según la normativa vigente. Los cilindros, baterías u otros recipientes varían según las características del gas que almacenan para adaptarse a las características de este. Señalización. Las botellas deben estar debidamente identificadas según la marca de la legislación. Cada tipo de gas tiene característica de identificación, colores, iconos, etc., que pueden variar según el país. Además, el recipiente debe estar señalizado en las principales propiedades de los gases, así como los peligros que pueden provocar. Muchas gracias.